¿Sabías que una dictadura de casi 50 años fue derrotada, con flores? Sin disparos. Sin venganza. Solo claveles rojos y un pueblo decidido a ser libre. Ocurrió un 25 de abril en Portugal. Y cambió la historia para siempre. Lo que estás a punto de ver, no es ficción. Es una revolución real. Una revolución de esperanza. Esto es. La revolución de los claveles. El silencio de hierro. Durante casi medio siglo, Portugal vivió encerrado en un tiempo detenido. Un país bañado por la luz atlántica, cubierto por las sombras de un régimen opresor. Era el Estado Novo, el Estado Nuevo. Pero su nombre era una ironía amarga, no tenía nada de nuevo. Su verdadero arquitecto fue Antonio de Oliveira Salazar, un hombre menudo, reservado, profesor de economía en la Universidad de Coimbra. En 1932, se convirtió en primer ministro, y desde entonces gobernó como un monarca absoluto. Era obsesivo, meticuloso, profundamente católico, y creía que el pueblo necesitaba orden, no libertad. Su lema lo decía todo: Dios, patria y familia. Democracia. No. ¿Partidos? Solo uno, la Unión Nacional. ¿Libertad de prensa? Censura. Oposición. Cárcel, tortura o exilio. La PIDE, la policía política, era omnipresente. Se decía que hasta los muros escuchaban. En cafés, en universidades, en iglesias, cualquier susurro podía costarte la vida. Curiosamente, Salazar no vivía en un palacio ni llevaba uniforme militar. Su austeridad era casi monástica. Gobernaba desde una modesta oficina, con crucifijos y documentos apilados. Pero su poder era absoluto. Cuando sufrió un derrame cerebral en 1968, nadie se atrevió a decirle que ya no mandaba. Marcelo Caetano, su sucesor, gobernaba en su nombre, pero sin alma ni rumbo. El Estado Novo seguía tambaleándose como un coloso viejo. Y mientras tanto, Portugal sangraba en África. Soldados del pueblo. Desde 1961, miles de jóvenes portugueses eran enviados a morir en una guerra sin fin, defendiendo las últimas colonias africanas de un imperio que ya no existía. Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, nombres que para muchos soldados no significaban más que barro, malaria y muerte. Más de 1 millón de portugueses pasaron por esa guerra colonial. Un conflicto que devoraba vidas y presupuesto mientras el pueblo sufría pobreza, aislamiento internacional y atraso. Y dentro del propio ejército, comenzaba a gestarse algo distinto. Un grupo de capitanes jóvenes, hartos de las injusticias, empezó a reunirse en secreto. Querían reformas en el sistema militar, pero sus ojos pronto se alzaron hacia algo mayor, el fin de la dictadura. Nació así el movimiento das Forças Armadas, MFA. No eran comunistas, ni anarquistas. Eran patriotas desencantados. Se reunían discretamente en cafeterías, granjas o apartamentos. Discutían estrategia, soñaban con una Portugal libre. Entre ellos destacaban nombres como Otelo Saraiva de Carvalho, el estratega genial. Salgueiro Maia, el rostro valiente del 25 de abril. Y Vasco Lourenço, una voz firme contra la opresión. No tenían armas modernas. No tenían superioridad numérica. Pero tenían algo más poderoso, la determinación de cambiar la historia. La canción prohibida. El golpe fue planeado con precisión quirúrgica, y con un detalle casi poético: la música sería su señal. El 24 de abril, a las 10:55, la radio comercial Emisores Asociados de Lisboa emitió una canción pop aparentemente inocente. E depois do adeus, de Paulo de Carvalho. Era una canción de Eurovisión. Pero para los militares, era la primera señal. A las 12:20 del 25 de abril, en la radio Renascença, sonó algo completamente distinto. Algo prohibido. Una canción de voz grave y letra revolucionaria. Grandola, Vila Morena, del cantautor Zeca Afonso. Una oda a la fraternidad entre iguales. Una canción vetada por la censura. Esa era la señal definitiva. Los tanques comenzaron a moverse. Los soldados ocuparon cuarteles, emisoras, ministerios. Pero lo sorprendente fue lo que no ocurrió: no hubo disparos. No hubo resistencia. El pueblo despertó, y no encontró miedo, sino esperanza. Y entonces, lo que comenzó como un golpe militar, se transformó en una revolución popular. Una joven florista, Celeste Caeiro, llevaba claveles para un restaurante que celebraba su aniversario. Al ver a los soldados, empezó a ofrecerles flores.
Uno de ellos, sin saber qué hacer con su fusil, colocó un clavel en el cañón. Y ese gesto, aparentemente insignificante, se volvió símbolo. El pueblo en las calles. La noticia corrió como un incendio de alegría. La gente bajó de sus casas, corrió por las calles de Lisboa, abrazó a los soldados. Les ofrecían café, besos, flores. Y los soldados, con los cañones florecidos, no respondían con órdenes, sino con sonrisas. Marcelo Caetano se refugió en el cuartel del Carmo. Se negó a rendirse a un simple capitán. Pero cuando apareció Salgueiro Maia, con su porte digno y su mirada firme, no hubo discusión. El dictador fue entregado. El régimen, disuelto. Ni una gota de sangre. Solo 4 víctimas por disparos aislados de Lapide. Pero el resto, fue paz, fue júbilo. En pocas horas, 48 años de dictadura se desvanecieron. Las cárceles se abrieron. Los exiliados volvieron. La libertad floreció. La flor eterna. Hoy, en Portugal, nadie dice Revolução dos Cravos, la revolución de los claveles. La llaman simplemente, o 25 de abril. Y cuando llega ese día, los niños llevan claveles rojos. Las plazas se llenan de canciones. La memoria vive. El clavel sigue siendo el símbolo. Porque aquella revolución no nació del odio, sino del amor por la libertad. Porque aquel día, un fusil dejó de ser un arma, para convertirse en un florero de esperanza. Una flor en el fusil, y una nación entera despertó. Porque la historia no siempre se escribe con sangre, a veces se escribe con claveles. Hoy, Portugal recuerda ese día con orgullo. Y el mundo entero, aún se emociona. Nunca subestimes el poder del pueblo. Nunca subestimes el poder de una flor. Esto no fue una revolución cualquiera. Esto fue el 25 de abril. No olvides suscribirte y darle al botón de like, deja tu opinión en los comentarios, tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Hasta la próxima.